Imagínense, queridos amigos, que un joven millonario árabe, de esos que han triunfado con la tecnología, estaba a punto de cerrar un negocio muy grande que lo iba a poner entre los más importantes del mundo. Se llamaba Sheikh Khalid Al-Mansour, tenía apenas 34 años y había construido un imperio que llegaba hasta 3 continentes. Pero esa noche, en el elegante restaurante Pujol, en el corazón de Polanco aquí en la Ciudad de México, iba a firmar la fusión con un consorcio bancario europeo que lo colocaría como uno de los árabes más jóvenes en entrar al selecto grupo de los más ricos del planeta. Señor Al-Mansour, su mesa está lista, anunció el maitre con todo respeto, guiándolo hacia el rincón más exclusivo del lugar. Sheikh Khalid, con sus ojos negros y penetrantes, miró alrededor calculando mentalmente la fortuna de cada comensal, costumbre de cuando era niño y creció en los barrios humildes olvidados de Dubái. El aroma a trufa y vino añejo lo envolvió mientras caminaba, sus zapatos italianos resonando en el piso de mármol pulido. Espero a 3 socios del Banco Privado de Ginebra, le dijo al maitre al sentarse en el cómodo asiento de terciopelo. Cuando lleguen, quiero privacidad absoluta, sin interrupciones. Sobre la mesa estaban extendidos los documentos de la fusión, como planes de batalla, 200 páginas de palabras legales que transferirían el control de 12 instituciones financieras europeas a sus manos. Sus dedos recorrieron el membrete grabado mientras recordaba las noches que durmió en cartones. Cada negocio era la prueba de que el niño hambriento de aquellos tiempos difíciles había conquistado el mundo que antes lo rechazó. ¿Desea un vino mientras espera, señor? La voz lo detuvo en seco. No era el tono grave del mesero habitual, sino algo suave, casi como una melodía. Sheikh Khalid levantó la vista, esperando ver otro empleado impecable con el uniforme negro del restaurante. En cambio, se encontró mirando unos ojos muy especiales, no exactamente cafés, ni dorados, sino algo intermedio que parecía cambiar con la luz de las velas. La joven no tendría más de 20 años, con el cabello oscuro recogido en un moño sencillo y una piel que recordaba herencia del Medio Oriente por parte de su familia, aunque ella era mexicana de pura cepa, nacida y criada aquí. «Eres nueva», afirmó más que preguntó, con el tono firme de quien siempre recibe respuestas rápidas. «Sí, señor, es mi segundo día». Su voz temblaba un poquito, pero mantuvo la mirada con dignidad. «Perdón si interrumpo su preparación. Puedo llamar a Andrés si lo prefiere». Sheikh Khalid la observó con más atención. La mayoría de los meseros en lugares así eran o muy serviles por costumbre, o muy ansiosos por el trabajo. Esta muchacha no mostraba nada de eso. Al contrario, parecía esforzarse por hacerse chiquita. «¿Cómo te llamas?», preguntó, recargándose en la silla con esa seguridad que había intimidado a directivos en 5 países. «Lina, señor. Mi familia viene de raíces libanesas y palestinas, pero yo soy mexicana». Levantó un poco la barbilla, con un toque de desafío que le llamó la atención. «Interesante. ¿Y qué sabe una muchacha mexicana con esas raíces de elegir vinos para un hombre que está a punto de comprar medio sector bancario de Europa?» La pregunta estaba hecha para avergonzarla, para marcar la diferencia entre ellos. Sheikh Khalid había aprendido desde joven que mantener a la gente desbalanceada evita que se sientan demasiado cómodos. Pero en lugar de tartamudear o disculparse, Lina ladeó la cabeza, pensando. «Yo sugeriría el 2015 Domaine de la Romanée Conti», dijo bajito. «Es fuerte como su ambición, pero elegante para celebrar lo grande de su logro». Las cejas de Sheikh Khalid se alzaron apenas. Ese vino no solo era el más caro de la carta legendaria de Pujol, sino que era su favorito personal, un detalle que no aparecía en el menú. «¿Cómo supiste de esa cosecha?» «No lo sabía. Lo adiviné». Su sinceridad era refrescante o tonta, en su mundo las dos cosas solían ser lo mismo.
Pero si va a hacer negocios que afectan la banca europea, querrá algo que hable de poder y clase. Ese Romané tiene fama de las dos. Antes de que Said Khalid pudiera contestar, llegaron sus socios en una nube de colonia cara y nervios. Enrique Weber, socio principal del Banco Privado de Ginebra, encabezaba el grupo con paso decidido, llevando documentos que valían más que el producto de muchos países. Khalid, amigo mío, dijo Enrique con su acento alemán, abrazándolo a la europea, listos para hacer historia. Said Khalid entró en modo negocios, pero algo lo hizo voltear hacia la mesera. Ella se había retirado a distancia respetuosa, pero esos ojos tan particulares seguían fijos en los papeles que Enrique sacaba de su maletín. Su expresión había cambiado. La timidez respetuosa ya no estaba, ahora parecía casi alarma. Señores, ¿empezamos? Said Khalid señaló los asientos mientras Lina se acercaba con la selección de vinos. Al servir el Romané Conti, sus manos estaban firmes a pesar del temblor de antes. Cuando llegó al vaso de Enrique, Said Khalid notó que sus manos se detuvieron apenas, sus ojos recorriendo el contrato abierto sobre la mesa. ¿Algo más, señores?, preguntó, pero su voz ahora sonaba distinta, con otra calidad. Menos tímida, más preocupada, pensó Said Khalid. Privacidad, respondió Enrique cortante. Esta conversación no es para oídos civiles. Lina asintió y empezó a retirarse, pero algo hizo que Said Khalid la llamara. Espere un momento. No podía explicar el impulso, pero esa expresión en su rostro lo intrigaba. Usted mencionó que podía adivinar cosas sobre el vino. ¿Qué más puede adivinar? Enrique le lanzó una mirada de confusión, pero Said Khalid la ignoró. Había algo en esta muchacha que no encajaba con la historia simple de una mesera luchando por un empleo. No estoy segura de entender, señor. Los documentos. ¿Puede leer documentos tan bien como lee preferencias de vino? La pregunta quedó flotando en el aire como el humo de un puro caro. Enrique se movió incómodo, claramente molesto por la interrupción, pero Said Khalid se sentía genuinamente curioso por su respuesta. «¿Sí puedo leer, señor?» «¿En cuántos idiomas?» La pregunta lo sorprendió incluso a él mismo, pero esos ojos, había inteligencia ahí que no cuadraba con su situación. «5, señor». La mesa quedó en silencio. Los socios de Enrique se miraron entre sí mientras Said Khalid se inclinaba hacia adelante, verdaderamente intrigado por primera vez en meses. 5 idiomas. Una mesera mexicana con raíces palestinas y libanesas que conoce vinos de cosecha y habla 5 idiomas. Tomó el contrato con movimientos deliberados y casi teatrales. ¡Qué interesante! Antes de que Enrique pudiera protestar, Said Khalid levantó una sección del documento. El texto era denso, lleno de lenguaje legal, una mezcla de inglés y alemán con términos técnicos que confundirían a la mayoría de los abogados. Lea esta sección en voz alta. El rostro de Enrique se puso rojo. Khalid, esto es altamente irregular. Estamos discutiendo información confidencial. Ella firmó un acuerdo estándar de confidencialidad como empleada, estoy seguro. El tono de Said Khalid no admitía discusión. ¿Verdad, Lina? Sí, señor. Entonces lea. Lina tomó el documento con manos que ya no temblaban. Mientras sus ojos recorrían la página, algo extraordinario pasó. La muchacha nerviosa desapareció, reemplazada por alguien que se movía con confianza tranquila y precisión intelectual. Esta sección describe los protocolos de transferencia para los requisitos de cumplimiento de Basilea III, comenzó con voz clara y autoritaria. Sin embargo, hay una inconsistencia en el párrafo 7. El marco regulatorio que se menciona aquí fue superado por las directrices revisadas de la Autoridad Bancaria Europea a finales de 2024 y principios de 2025.
Cualquier contrato que dependa del marco anterior sería legalmente inválido en unos meses después de firmarse. Los vasos de vino podrían haberse roto del silencio que siguió. El rostro de Enrique pasó de rojo a pálido mientras sus socios rebuscaban frenéticamente en sus maletines. Said Khalid sintió algo frío en el estómago. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, continuó Lina con voz más fuerte, que quien redactó este contrato o es incompetente o está tratando deliberadamente de crear un hueco legal que invalidaría su adquisición después de que usted haya transferido los fondos. Enrique se puso de pie de un salto. Esto es absurdo. ¿Una mesera cuestionando documentos preparados por los mejores abogados de Ginebra? Tiene razón. La voz vino de Marco Vega, el socio junior de Enrique, que había estado tecleando frenéticamente en su teléfono. Las directrices de la Autoridad Bancaria Europea que mencionó son reales. Se actualizaron hace poco. Dios mío, Enrique, ¿cómo se nos pasó esto? El restaurante pareció girar alrededor de Said Khalid mientras las implicaciones lo golpeaban. $100 millones. Eso es lo que habría perdido si hubiera firmado el contrato sin este descubrimiento. 100 millones salvados por una muchacha de 20 años que supuestamente solo sabía llevar platos. ¿Quién es usted? La pregunta salió más dura de lo que pretendía, pero Said Khalid sentía que el suelo se había movido bajo sus pies. Lina dejó el contrato con cuidado, su máscara profesional resbalando lo justo para mostrar algo vulnerable debajo. Solo alguien que cree que la gente debería saber qué está firmando, señor. Pero los instintos de negocios de Said Khalid gritaban. Esto no era suerte ni coincidencia. Nadie conocía la ley bancaria regulatoria a ese nivel sin entrenamiento serio. Entrecerró los ojos mientras estudiaba su rostro, buscando pistas que había pasado por alto. Enrique, terminamos por esta noche. Su voz tenía la firmeza de un juez. Obviamente, necesitan revisar su documentación con más cuidado. Mientras los banqueros recogían sus papeles con prisa avergonzada, Said Khalid no quitó los ojos de Lina. Ella se quedó perfectamente quieta, como esperando un veredicto, pero algo en su postura sugería que estaba lista para salir corriendo. Cuando la mesa finalmente se vació, dejándolos solos en el rincón exclusivo, Said Khalid se recargó en su silla y estudió a la joven que acababa de salvarle una fortuna. Siéntese. Debería volver a mis otras mesas. Siéntese. Esta vez no fue una petición. Lina se deslizó en el asiento de enfrente con la gracia fluida de alguien acostumbrado a conversaciones de alto riesgo, a pesar de su uniforme sencillo. Ahora, dijo Said Khalid con voz peligrosamente baja. Dígame quién es usted en realidad. La luz de la vela parpadeaba entre ellos como algo vivo, proyectando sombras danzantes en el rostro de Lina mientras ella sostenía la mirada penetrante de Said Khalid. Alrededor, el restaurante zumbaba con las conversaciones discretas de la élite de la Ciudad de México, pero su rincón se sentía aislado del mundo. Le dije que soy mesera. Su voz era firme, pero Said Khalid notó la ligera tensión en sus hombros. Las meseras no suelen conocer regulaciones bancarias europeas oscuras lo suficiente para detectar cláusulas fraudulentas en contratos. Se inclinó hacia adelante, con sus instintos de negocios completamente activados. Tampoco suelen hablar 5 idiomas ni recomendar botellas de vino de $20,000 con la confianza de una sumiller. Los dedos de Lina tamborilearon una vez sobre la mesa antes de que se detuviera. Un gesto tan pequeño, pero le dijo a Said Khalid todo lo que necesitaba saber. Ella estaba calculando, midiendo sus palabras con la precisión de alguien que había aprendido que la honestidad podía ser peligrosa. La gente contiene multitudes, señor Al-Mansour. Seguramente un hombre que construyó un imperio tecnológico de la nada entiende que las apariencias pueden engañar. La respuesta fue elegante, evasiva,
y no le dijo absolutamente nada. Pero también reveló que ella sabía exactamente quién era él, aunque nunca se lo hubieran presentado. Astuta, pero estás evitando mi pregunta. Sheikh Khalid le hizo una seña a Andrés, quien apareció al instante con la discreción que da tener 15 años sirviendo a los poderosos de la Ciudad de México. Tráiganos café, el bueno, y asegúrese de que nadie nos moleste. Mientras Andrés se retiraba, Sheikh Khalid estudió la reacción de Lina. La mayoría de la gente se ponía nerviosa cuando se sentía acorralada en una conversación con él. Su reputación de ser implacable estaba bien ganada y cuidadosamente cultivada. Pero esta muchacha parecía más resignada que asustada, como si hubiera estado esperando este momento. Usted me salvó $100 millones esta noche, dijo en voz baja. Ese tipo de favor suele venir con expectativas. ¿Cuáles son las suyas? No tengo expectativas, señor. Todo el mundo tiene expectativas. La cuestión es si son honestos con ellas. El café llegó con rapidez y silencio, dándole a Sheikh Khalid tiempo para analizar cómo sostenía ella su taza, agarre seguro, postura perfecta. Movimientos que hablaban de entrenamiento en etiqueta que la mayoría de las meseras nunca reciben. Por ejemplo, espero que me diga por qué alguien con su evidente educación está sirviendo mesas en lugar de ejercer derecho internacional. Bueno. La taza de Lina se detuvo a medio camino hacia sus labios. ¿Qué le hace pensar que estudié derecho? Porque yo estudié derecho, en Oxford, de hecho. Y la forma en que desmenuzó ese contrato no fue intuición de aficionada. Fue análisis profesional. Sabía exactamente qué buscar porque lo ha hecho antes. Por primera vez desde que se sentó, una sorpresa genuina cruzó su rostro, seguida inmediatamente por algo que podría haber sido miedo. Ya no ejerzo derecho. ¿Por qué no? La pregunta quedó suspendida entre ellos como un reto. Sheikh Khalid vio la lucha interna reflejada en su cara, la guerra entre la verdad y la autopreservación que él reconocía de su propia subida al poder. Porque para ser abogado se necesitan referencias, credenciales, un historial profesional limpio. Su voz llevaba una amargura que hablaba de heridas recientes. Cosas que se complican cuando tu vida anterior explota de manera espectacular. ¿Su vida anterior? Sí. ¿Cuál era? Lina dejó la taza de café con cuidado deliberado. ¿Importa? Esa vida ya terminó. Importa porque usted está sentada en uno de los restaurantes más caros de Polanco, previniendo casualmente un fraude financiero internacional mientras finge ser una mesera luchadora. O es la mesera más sobrecalificada de la ciudad, o hay una historia que vale la pena oír. Algo en su expresión cambió. La máscara cuidadosa se resbaló lo justo para mostrar un cansancio que llegaba hasta los huesos. ¿De verdad quiere saber? Su voz llevaba su propio desafío. Está bien. Hace 2 años era socia junior en el bufete Cervantes y Asociados en Londres, Derecho Corporativo Internacional, especializada en regulaciones bancarias de Medio Oriente y Europa. Tenía oficina con vista, un sueldo de 6 cifras y un prometido que casualmente era hijo del socio principal. Sheikh Khalid sintió que su atención se agudizaba. Cervantes y Asociados era legendario en círculos legales, uno de los despachos más prestigiosos de Londres, manejando adquisiciones que moldeaban mercados globales. ¿Qué pasó? Descubrí que mi prometido y su padre usaban mi expertise en regulaciones para ayudar a clientes a esconder operaciones de lavado de dinero a través de canales bancarios legítimos. Cuando amenacé con denunciarlos, destruyeron mi carrera, mi reputación y mi vida. Lo miró con honestidad desafiante. Se aseguraron de que nunca pudiera ejercer derecho en ninguna parte del mundo. Las piezas empezaron a encajar. Una abogada brillante con conocimiento especializado, expulsada de su profesión y forzada a sobrevivir.
Eso explicaba los 5 idiomas, el conocimiento de vinos, la habilidad para detectar contratos fraudulentos y el cansancio profundo que irradiaba a pesar de su compostura profesional. Así que se volvió mesera. Me volví invisible. A veces eso es lo más seguro. Said Khalid se sintió genuinamente impresionado. La mayoría de la gente que cae desde tales alturas se derrumba por completo. Esta muchacha se había adaptado, sobrevivido, incluso encontrado una forma de usar sus habilidades cuando importaba. Esa resiliencia le recordaba su propio camino desde los barrios humildes de Dubái hasta los salones de poder. La invisibilidad está sobrevalorada, dijo al fin. Sobre todo cuando uno posee talentos tan raros. Talentos que me exiliaron de mi profesión, destruyeron mis relaciones y me costaron todo por lo que trabajé. La risa de Lina no tenía humor. Perdóneme si no estoy ansiosa por cometer los mismos errores 2 veces. ¿Y si le digo que esos no fueron errores? La pregunta pareció sorprenderla. ¿Qué quiere decir? Usted eligió la integridad sobre la comodidad. Eligió la verdad sobre la seguridad. En mi experiencia, eso rara vez son errores, aunque sean caros. Por un momento, algo vulnerable cruzó sus facciones. Fácil de decir cuando uno vale miles de millones. La integridad no paga la renta. No, pero hace algo más valioso. Revela el carácter. Y el carácter, Lina, es la mercancía más rara en mi mundo. La forma en que ella lo miró entonces hizo que Said Khalid se diera cuenta de que la conversación había entrado en un terreno que no había planeado explorar. Ya no era solo curiosidad profesional. Algo en esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad estaba despertando instintos que había enterrado hacía años bajo la ambición y las relaciones calculadas. ¿Por qué me cuenta todo esto?, preguntó ella en voz baja. Porque creo que podríamos ayudarnos mutuamente. No estoy interesada en caridad, señor Al-Mansour. Bien, porque no estoy ofreciendo ninguna. Said Khalid se inclinó hacia adelante, con el tono que había cerrado tratos de miles de millones. Le estoy ofreciendo un empleo. Las palabras parecieron resonar entre ellos. La expresión de Lina pasó por sorpresa, desconfianza y algo que podría haber sido esperanza, antes de asentarse en una neutralidad cuidadosa. ¿Qué tipo de empleo? El que usa sus verdaderas habilidades. Necesito a alguien que entienda el derecho bancario internacional. Alguien que pueda detectar la clase de trampa que casi me cuesta 9 cifras esta noche. Alguien que no esté ya comprado por las instituciones financieras que estoy adquiriendo. Usted necesita un abogado. Yo necesito su expertise específica y su perspectiva única. Said Khalid hizo una pausa, dejando que la oferta calara. La pregunta es si está lista para dejar de esconderse detrás de la invisibilidad y volver a usar sus talentos. Lina lo miró fijamente por un largo momento, y Said Khalid se sorprendió al sentirse realmente nervioso por su respuesta. ¿Cuándo había empezado a importarle tanto la opinión de una muchacha de 20 años que trabajaba de mesera? ¿Qué se esperaría de mí? Diligencia debida en adquisiciones, revisión de contratos, cumplimiento regulatorio, el mismo trabajo que hacía en Londres, pero esta vez trabajando para alguien que valora la honestidad por encima de la conveniencia. ¿Y el sueldo? Said Khalid mencionó una cifra que hizo que los ojos de Lina se abrieran a pesar de su esfuerzo por mantener la compostura. Era más que generoso. Era transformador. El tipo de oferta que podía reconstruir una vida. Es una oferta sustancial para un trabajo sustancial. No hago inversiones pequeñas, Lina, ni en negocios ni en personas. El peso de sus palabras se asentó entre ellos. Esto no era solo empleo. Era resurrección, una oportunidad de recuperar la vida que le habían robado, de usar su brillantez para algo significativo otra vez. Necesitaría pensarlo, dijo al fin.
Por supuesto, pero no lo piense demasiado tiempo. Sheikh Khalid se levantó de la mesa, dejando un pago que cubría la cena de ambos y una generosa propina para el personal. Oportunidades como esta no esperan indefinidamente. Al prepararse para irse, algo lo hizo voltear. Lina seguía sentada, mirando las páginas del contrato que Enrique había dejado atrás, con expresión indescifrable. Una cosa más, dijo Sheikh Khalid. Lo que hizo esta noche, detectar ese fraude. ¿Por qué habló? Podría haberse quedado invisible. Dejarme firmar el contrato, evitar involucrarse. Ella levantó la vista con esos ojos café dorados tan particulares, y por un momento las murallas cuidadosas que había construido alrededor de sí misma parecieron agrietarse. Porque he visto lo que pasa cuando gente buena es destruida por la codicia de otros. No podía quedarme callada viendo que sucediera de nuevo, ni siquiera con un desconocido. La honestidad en su voz lo golpeó como un impacto físico. En su mundo de relaciones calculadas y alianzas estratégicas, una preocupación tan genuina por el bienestar de otro era más rara que los diamantes. Piense en mi oferta, Lina, pero recuerde que a veces el mayor riesgo es no tomar ninguno. La dejó sentada bajo la luz de las velas, rodeada por la evidencia de su brillantez y la promesa de un futuro que parecía imposible apenas unas horas antes. Y por primera vez en años, Sheikh Khalid al-Mansour se encontró esperando que alguien le dijera sí, en lugar de simplemente darlo por hecho. Pasaron 3 días antes de que Lina se encontrara de pie frente a la imponente torre de cristal que albergaba a Al-Mansour Global Enterprises. El edificio se elevaba hacia el cielo de la Ciudad de México como un monumento de acero y vidrio a la ambición, reflejando la energía incansable de la ciudad. Había pasado 2 veces frente a él, juntando valor antes de acercarse finalmente al mostrador de seguridad en el lobby de mármol impecable. «Tengo una cita con el señor Al-Mansour», le dijo al guardia de seguridad, alisando con dedos nerviosos su único blazer profesional. Tenía 3 años y mostraba el cuidado meticuloso de quien no podía permitirse reemplazarlo, pero estaba limpio y planchado. El viaje en elevador al piso 52 pareció eterno. A través de las paredes de vidrio, Polanco se extendía abajo como un circuito de luces y movimiento. Intentó ignorar cómo su reflejo se veía pequeño e inseguro contra el fondo del imperio de Sheikh Khalid. Cuando las puertas se abrieron, entró en un área de recepción que parecía sacada de una revista de arquitectura. Todo eran líneas elegantes y materiales caros diseñados para impresionar e intimidar. La recepcionista, una mujer guapísima que parecía salida de una pasarela, apenas levantó la vista de su computadora. «Lina Nasir para ver al señor Al-Mansour», anunció Lina, orgullosa de que su voz se mantuviera firme. «Está en una reunión. Puede esperar». El rechazo fue cortés, pero absoluto. Lina se sentó en una de las sillas de piel que seguramente costaban más que su renta mensual, e intentó no moverse inquieta. A través de los ventanales de piso a techo, veía otras torres de oficinas extendiéndose hacia el horizonte, cada una representando sueños, ambiciones y fortunas ganadas y perdidas. «¿Señorita Nasir? ¿Señorita?» Levantó la vista y vio acercarse a un hombre alto de unos 40 años, con una sonrisa cálida y genuina. A diferencia de todos los demás en el edificio, su actitud sugería calidez humana real, no solo pulimento corporativo. «Soy don David Chen, socio de negocios y amigo más antiguo del señor Al-Mansour. Me pidió que hablara con usted mientras termina su llamada con Tokio». Don David la llevó por un pasillo lleno de arte moderno y pasó por oficinas donde gente seria llevaba los asuntos de las finanzas globales. Su oficina, al llegar, era un poco menos intimidante que el área de recepción, pero aún hablaba de un éxito importante. «¿Café, agua, algo más fuerte?», preguntó don David, sentándose detrás de su escritorio con la confianza relajada de quien está cómodo en su propia piel. «Café estaría bien,
gracias. Mientras don David preparaba las bebidas, Lina lo estudió con cuidado. En su carrera legal había aprendido a leer a las personas rápidamente, sus motivaciones, sus lealtades, su potencial como aliados o amenazas. Don David Chen irradiaba esa clase de confianza tranquila que habla de una integridad profunda. Así que, dijo, entregándole una taza humeante. Sheikh Khalid me contó que usted lo salvó de un error bastante caro la otra noche. Solo señalé una inconsistencia en un contrato. Una inconsistencia que le habría costado 9 cifras. Es un hallazgo impresionante para alguien que supuestamente solo es mesera. El comentario no era acusador, pero Lina oyó la pregunta no dicha. Tomó un sorbo de café. Excelente calidad, notó, y pensó su respuesta. Estudié Derecho Bancario Internacional antes de que mis circunstancias cambiaran. Sheikh Khalid mencionó que estaba considerando unirse a nuestro equipo legal. Estoy considerando su oferta. Sí. Don David se recargó en su silla, estudiándola con ojos inteligentes. ¿Puedo ser franco con usted, señorita Nasir? Por favor. Sheikh Khalid Al-Mansour es una de las mentes empresariales más brillantes que he conocido. También es de las personas más decididas, exigentes y, a veces, implacables que conocerá. Espera excelencia, exige lealtad y no tiene paciencia para la mediocridad ni el engaño. Lina sintió que su espalda se enderezaba. ¿Está tratando de disuadirme de aceptar el puesto? Al contrario, estoy tratando de prepararla para lo que será trabajar con él. La expresión de don David se volvió seria. Pero también me pregunto por qué alguien con sus evidentes cualificaciones está sirviendo mesas en lugar de ejercer derecho. La pregunta quedó suspendida entre ellos como una prueba. Lina había preparado esta conversación, ensayado versiones de la verdad que pudieran satisfacer la curiosidad sin revelar demasiado. Pero algo en la manera directa de don David la animó a ser honesta. Hice enemigos en Londres. Enemigos poderosos que se aseguraron de que no pudiera ejercer derecho en ninguna parte del mundo. ¿Qué clase de enemigos? Los que no perdonan a quien denuncia, ni siquiera cuando evita actividades criminales. Don David asintió despacio, como si su respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Eso en realidad me hace sentir mejor al recomendarla. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque significa que usted eligió el principio por encima del provecho. En nuestro mundo, esa clase de integridad es más rara de lo que uno imagina. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando la ciudad abajo. Sheikh Khalid construyó esta empresa de la nada, ¿sabe? Empezó con una laptop y un sueño en un departamento pequeño en Nueva York. Cada adquisición, cada fusión, cada éxito lo ha ganado con inteligencia, determinación y una negativa absoluta a comprometer sus principios. Eso es impresionante. También es solitario. El éxito a su nivel atrae a gente con segundas intenciones. Empleados que quieren acceso a su riqueza. Mujeres que buscan su estatus. Socios que quieren sus contactos. Don David se volvió hacia ella. Lo que él necesita, lo que la empresa necesita, es alguien que valore la competencia por encima del beneficio personal. Antes de que Lina pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió y Sheikh Khalid entró con esa energía confiada que parecía precederlo a donde quiera que fuera. Hoy llevaba un traje gris carbón que seguramente costaba más que lo que ella había ganado en 6 meses de mesera, pero era su presencia la que llenaba la habitación, no su ropa cara. Lina, gracias por venir. Su atención se enfocó en ella con intensidad láser. Confío en que don David la ha entretenido con historias embarazosas de mis fracasos tempranos. Solo estableciendo contexto, respondió don David con una sonrisa. Le estaba contando a la señorita Nasir sobre su compromiso con la integridad en los negocios.
A. El discurso de la integridad. Eso significa que le caes bien. Sheikh Khalid se sentó en la silla junto a Lina, lo suficientemente cerca para que ella captara el sutil aroma de su colonia, algo caro y distintivamente masculino. ¿Ha tenido tiempo de considerar mi oferta? La franqueza de la pregunta no debería haberla sorprendido, pero Lina se encontró momentáneamente sin palabras. Tan cerca, podía ver la intensidad en sus ojos oscuros, la inteligencia aguda que había construido un imperio, y algo más, un atisbo de vulnerabilidad que probablemente él no sabía que estaba mostrando. Tengo varias preocupaciones, dijo al fin, como las referencias, por ejemplo. Como mencioné, mis antiguos empleadores no van a dar recomendaciones positivas. No necesito sus opiniones. Necesito sus habilidades. Las credenciales profesionales importan menos que la competencia demostrada. Ya ha probado tanto su expertise legal como su integridad. ¿Qué más le preocupa? Lina respiró hondo, juntando valor para la conversación que había estado temiendo. El sueldo que mencionó está muy por encima del mercado para alguien con mi historial laboral. Me hace preguntarme si hay expectativas adicionales involucradas. La pregunta quedó flotando en el aire como humo. Las cejas de don David se alzaron ligeramente y la expresión de Sheikh Khalid se volvió muy quieta. Cuando habló, su voz llevaba una frialdad que le recordó a Lina lo peligroso que podía ser subestimar a hombres poderosos. Permítame ser absolutamente claro, señorita Nasir. Le estoy ofreciendo un puesto basado únicamente en sus cualificaciones profesionales. Cualquier implicación de lo contrario es tanto insultante como inexacta. El hielo en su tono le apretó el estómago, pero ella se obligó a mantener el contacto visual. Le pido disculpas si lo ofendí, pero dadas mis experiencias pasadas con hombres poderosos en entornos profesionales, necesitaba establecer límites. Algo en su voz, tal vez el eco de un dolor antiguo, pareció atravesar su enojo. La expresión de Sheikh Khalid se suavizó ligeramente, aunque sus ojos siguieron alerta. ¿Qué le pasó en Londres? Confié en las personas equivocadas con la información correcta. Me costó todo. Lina sostuvo su mirada con firmeza. No cometeré ese error de nuevo. Bien. La confianza debe ganarse, no darse gratis. Sheikh Khalid se recargó en su silla, y cuando volvió a hablar, su voz había regresado a su tono normal. El puesto que le ofrezco es legítimo, profesional y basado enteramente en su expertise legal. El sueldo refleja tanto la complejidad del trabajo como el valor que le doy a la integridad. Nada más, nada menos. El alivio la inundó de inmediato, seguido por una oleada de vergüenza por sus propias sospechas. Lo siento, tuve que preguntar. Usted tuvo que protegerse. Lo respeto. Sheikh Khalid se levantó y se acercó a la ventana de don David, su silueta recortada contra el horizonte de la Ciudad de México. La pregunta ahora es si está lista para empezar a reconstruir su carrera o si prefiere quedarse invisible para siempre. El reto en sus palabras dolió. Pero también despertó algo que ella creía muerto, la ambición. Durante 2 años se había enfocado solo en sobrevivir, en mantenerse oculta, en evitar los riesgos que le habían destruido la vida en Londres. Pero al mirar el imperio de Sheikh Khalid extendido abajo, sintió el primer cosquilleo de hambre por algo más que mera existencia. Si acepto, dijo con cuidado, ¿cuál sería mi primera asignación? Sheikh Khalid se volvió de la ventana, y la sonrisa que cruzó su rostro fue triunfante y al mismo tiempo cálidamente genuina. Diligencia debida en una posible adquisición en Dubái, una empresa de telecomunicaciones con complicaciones regulatorias muy interesantes. ¿Dubái? La palabra llevaba un peso para el que no estaba segura de estar preparada. ¿Problemas con eso? No, solo, hace mucho que no viajo por negocios. Entonces es hora de volver a familiarizarse con el mundo al que pertenece.
La convicción en su voz era convincente, casi hipnótica. Lina se imaginó cómo se sentiría usar sus habilidades de nuevo, enfrentar los retos intelectuales complejos que alguna vez definieron su vida profesional. ¿Cuándo necesita una respuesta? Ahora. La palabra sencilla la golpeó como un impacto físico. Ahora. El trato de Dubái se mueve rápido. Si va a formar parte de esta empresa, tiene que estar completamente dentro. Las medias tintas no funcionan en mi mundo. Lina miró entre Sheikh Khalid y Don David, viendo expectativa y aliento en sus rostros. Este era el momento que decidiría si seguía atrapada en el modo supervivencia o daba el salto de regreso a la vida que había perdido. Está bien, dijo, y las palabras salieron más fuertes de lo que esperaba. Acepto. La sonrisa de Sheikh Khalid fue radiante, transformando su rostro de intimidante a casi infantilmente contento. Excelente. Don David se encargará del papeleo laboral y de arreglar sus documentos de viaje. Salimos hacia Dubái mañana por la noche. ¿Nosotros? Esto es demasiado importante para delegarlo por completo. Yo supervisaré las negociaciones personalmente. Su expresión se volvió seria. ¿Está lista para esto, Lina? Porque una vez que empecemos, no hay esconderse detrás de las expectativas de otros. Su trabajo será examinado por algunas de las mentes legales más agudas en los negocios internacionales. La pregunta era tanto un reto como una invitación. Lina sintió que años de ambición reprimida subían como una marea en su pecho. Estoy lista, dijo. Y por primera vez en 2 años, realmente lo creyó. Una hora después, al salir del edificio de Al Mansour Global Enterprises con los contratos firmados y los arreglos de viaje en marcha, Lina se vio reflejada en el mármol pulido del lobby. La mujer que le devolvía la mirada parecía distinta de alguna forma, hombros más rectos, ojos más brillantes, un leve regreso del propósito en su postura. Mañana por la noche subiría a un avión hacia Dubái como consultora legal senior de una de las empresas más exitosas del mundo. 6 meses atrás había estado sirviendo café y esquivando acreedores. La transformación parecía irreal, casi demasiado buena para ser verdad. Pero mientras la noche de la Ciudad de México se asentaba a su alrededor, Lina se permitió sentir algo que no había experimentado en años: esperanza. Fuera lo que viniera después, cualesquiera que fueran los retos en Dubái, ya no solo estaba sobreviviendo. Por fin estaba lista para vivir de nuevo. La cabina de primera clase del vuelo de Emirates 202 se sentía como un capullo de lujo mientras surcaba la noche hacia Dubái. Lina nunca había volado en primera. Incluso en sus años exitosos en Londres, había sido demasiado práctica para gastar en tales lujos. Ahora, rodeada de cuero crema y madera pulida, se sentía agradecida y un poco abrumada. Sheikh Khalid estaba sentado al otro lado del pasillo, con su laptop abierta y los dedos volando sobre el teclado con esa intensidad enfocada que parecía definir todo lo que hacía. De vez en cuando la miraba, ofreciéndole una breve sonrisa o preguntando si necesitaba algo. Pero en su mayoría estaba absorto en la interminable corriente de correos y documentos que aparentemente nunca dejaba de fluir en su mundo. Nervioso por volver a Dubái, preguntó ella durante una de sus breves pausas. ¿Nervioso? No. Sheikh Khalid cerró la laptop y le dedicó toda su atención. Pero regresar a casa siempre trae recuerdos que prefiero mantener enterrados. ¿Malos recuerdos? Complicados. Su expresión se volvió distante. Dubái es donde aprendí que para sobrevivir a veces hay que convertirse en alguien que nunca quisiste ser. La vulnerabilidad en su confesión la sorprendió. Durante el poco tiempo que habían trabajado juntos en la Ciudad de México, Sheikh Khalid había proyectado una confianza y control inquebrantables. Este atisbo de incertidumbre lo hacía parecer más humano, más cercano. ¿Por eso se fue?
Me fui porque no tenía nada más que perder y todo que demostrar. A veces eso es lo que se necesita para construir algo significativo. Lina entendió esa lógica íntimamente. Su propio exilio de Londres había sido impulsado por una desesperación similar, la necesidad de reconstruir desde la destrucción absoluta. ¿Y usted? Preguntó Said Khalid. ¿Alguna segunda idea sobre volver al derecho internacional? Docenas, admitió ella. Pero la supera con creces el deseo de usar mi cerebro para algo más complejo que memorizar listas de vinos. Su risa fue cálida y genuina. Imagino que eso fue frustrante. No tiene idea. ¿Sabe cuántas veces quise corregir a clientes que pronunciaban mal el Chateauneuf o explicar por qué su elección de vino era completamente equivocada para su comida? Pero usted no lo hizo. No. Las personas invisibles no corrigen a sus superiores. La amargura en su propia voz la sorprendió. 2 años reprimiendo su inteligencia, su educación, sus instintos naturales de participar y analizar habían cobrado un precio que apenas empezaba a reconocer. Ya no es invisible, dijo Said Khalid en voz baja. No, ahora soy conspicua, lo cual es casi peor. Su equipo legal en Dubái va a preguntarse por qué contrató a alguien sin referencias y con un hueco misterioso en su historial laboral. Déjeme preocuparme yo por mi equipo legal. Su trabajo es enfocarse en la adquisición de telecomunicaciones. Said Khalid tomó una carpeta gruesa de su maletín. Zarif Communications, fundada hace 15 años por Hassan Zarif, convertida en una de las empresas independientes de telecomunicaciones más exitosas de la región. Sobre el papel, es exactamente el tipo de adquisición que expandiría significativamente nuestras operaciones en Medio Oriente. Sobre el papel, hay complicaciones regulatorias que no tienen sentido, problemas de licencias, disputas por contratos gubernamentales, inconvenientes con el personal que parecen diseñados para devaluar la empresa justo antes de que hagamos una oferta. Lina sintió que su mente analítica se activaba, el familiar cosquilleo de resolver un rompecabezas empezando a superar sus nervios. ¿Cree que es algo orquestado? Creo que Hassan Zarif o es el empresario más desafortunado de Dubái, o alguien está saboteando deliberadamente su empresa para forzar una venta a precio de remate, y quiero que usted averigüe cuál de las dos. Quiero que cabe más hondo de lo que ha podido su equipo legal en Dubái. A veces la perspectiva de alguien de fuera revela cosas que los expertos locales pasan por alto. El avión entró en una zona de turbulencia, y Lina se aferró al reposabrazos mientras la cabina se sacudía. Said Khalid notó su incomodidad y extendió la mano a través del pasillo, cubriéndola de ella en un gesto que era a la vez reconfortante y sorprendentemente íntimo. Solo son bolsas de aire, dijo suavemente. No hay nada de qué preocuparse. El calor de su palma contra su piel envió una inesperada corriente de conciencia a través de ella. Tan cerca, podía ver los destellos dorados en sus ojos oscuros, la ligera barba que sugería que había estado trabajando desde el amanecer. La forma en que su boca se curvaba cuando intentaba ser tranquilizador en lugar de autoritario. Perdón, dijo ella, sin retirar la mano. Normalmente soy mejor pasajera que esto. El estrés afecta a las personas de forma diferente. Está asumiendo muchos cambios muy rápido. La preocupación en su voz era genuina, no el interés cortés de un jefe revisando a una subordinada. Era el tipo de atención personal que hacía despertar sentimientos peligrosos en su pecho. Puedo manejarlo, dijo, retirando finalmente la mano. Lo sé, pero eso no significa que tenga que manejarlo sola. Antes de que pudiera responder a esa frase cargada de significado, la azafata apareció para rellenar sus bebidas y avisar que comenzarían el descenso hacia Dubái en 1 hora. El momento de intimidad se disolvió, reemplazado por las realidades prácticas del viaje de negocios y los retos que venían.
Pero mientras Lina miraba por la ventanilla las luces del Golfo Pérsico empezando a aparecer abajo, no podía quitarse de la mente la mano de Sheikh Khalid sobre la suya, ni la forma en que su preocupación había sonado. Profesional y profundamente personal al mismo tiempo. El Aeropuerto Internacional de Dubái era un monumento a la conectividad global y a la ambición de Medio Oriente. A una medianoche, bullía con la energía de una ciudad que nunca duerme de verdad. Mientras pasaban por aduanas y se dirigían al servicio de autos que los esperaba, Lina se maravillaba con la mezcla de tradición y modernidad que definía todo a su alrededor. ¿Primera vez en los Emiratos Árabes?, preguntó Sheikh Khalid mientras el chofer se abría paso entre el tráfico hacia el centro de la ciudad. Primera vez en cualquier parte de Medio Oriente, en realidad. Mis padres emigraron a Londres cuando yo era muy pequeña. Entonces le espera una experiencia. Dubái no se parece a ningún otro lugar del mundo. Es lo que pasa cuando la ambición ilimitada se encuentra con recursos ilimitados. A través de las ventanillas del auto, la ciudad se revelaba en capas de luz y sombra. Souks tradicionales se acurrucaban junto a rascacielos relucientes, mientras hoteles de lujo se elevaban del desierto como monumentos a la determinación humana. Era hermoso, abrumador y completamente extraño. Sin embargo, algo en él le resultaba familiar de una forma que no podía explicar. «Le queda bien», dijo Lina sin pensar. «¿Qué quiere decir?» La ciudad, ambiciosa, exitosa, pero también un poco indomable, como si todavía estuviera convirtiéndose en lo que está destinada a ser. Sheikh Khalid estudió su perfil mientras ella contemplaba el horizonte de rascacielos que pasaban. Es una evaluación sorprendentemente precisa para alguien que lleva aquí apenas 30 minutos. Soy buena leyendo entre líneas. Forma parte de ser abogada, exabogada, actual consultora legal, corrigió con una pequeña sonrisa. Estoy recuperando mi identidad profesional. Recordó el hotel, el Burj Al Arab apareció ante ellos como algo salido de una novela de fantasía, su silueta en forma de vela iluminada contra el oscuro Golfo Pérsico. Lina había visto fotos, por supuesto, pero la realidad quitaba el aliento. Nos quedaremos en la suite real, dijo Sheikh Khalid con naturalidad mientras entraban al lobby opulento. Tiene dormitorios separados y un completo despacho para trabajar. La aclaración era innecesaria pero bienvenida. A pesar de sus garantías sobre la naturaleza profesional de su relación, estar a solas con Sheikh Khalid en una de las ciudades más románticas del mundo se sentía cargado de posibles complicaciones. La reunión con Hassan Zarif está programada para las 10 de la mañana, continuó mientras subían en el elevador hacia su piso. Eso le da a usted esta noche para revisar los archivos y mañana por la mañana para formar sus primeras impresiones. Y después de la reunión, profundizamos más. Hassan me parece un hombre con secretos, y los secretos tienen la costumbre de revelarse cuando se les aplica la presión correcta. La suite era magnífica, ventanales de piso a techo con vistas panorámicas al Golfo, muebles que parecían de palacio y espacio suficiente para una pequeña conferencia. Pero lo que más llamó la atención de Lina fue cómo Sheikh Khalid se movía por ahí con familiaridad casual, como si un lujo de esa magnitud fuera algo esperado y no extraordinario. El espacio de oficina está por aquí, dijo, guiándola a una habitación aparte equipada con computadoras, impresoras y una mesa de juntas con vista al agua. Todo lo que necesite debería estar disponible, pero avíseme si requiere algo más. Esto es perfecto. Gracias. Algo en su voz hizo que Lina se volviera completamente hacia él. Quiero que sepa que traerla aquí no es solo por la adquisición de Zarif. Lo que usted hizo en Puyol, detectar ese contrato fraudulento, me recordó por qué entré al mundo de los negocios en primer lugar, para construir algo significativo, para crear éxito que no se base en el fracaso de otros. Su expresión se volvió seria. En mi mundo, esa clase de integridad es rara.
No quiero perderla de nuevo. La intensidad de sus palabras extendió un calor por el pecho de Lina. Esto no iba de cualificaciones profesionales ni de habilidades convenientes. Era algo más profundo, más personal. No la perderá, dijo ella bajito. Se lo prometo. Bien, porque mañana vamos a descubrir exactamente qué es lo que Hassan Sharif está ocultando. Y tengo el presentimiento de que va a poner a prueba tanto nuestros principios como nuestra asociación. Cuando Sheikh Khalid se retiró a su dormitorio, dejándola sola en la oficina con archivos llenos de misterios financieros por desentrañar, Lina se dio cuenta de que ya no estaba nerviosa por los retos que venían. Al contrario, se sentía energizada, enfocada y más viva de lo que había estado desde sus tiempos en Londres. Cualesquiera que fueran los secretos que descubrieran mañana, cualesquiera que fueran las complicaciones de trabajar tan de cerca con un hombre que se estaba volviendo peligrosamente importante para ella, estaba lista. Por primera vez en años, se sentía exactamente donde debía estar. Pero al abrir el primer archivo de Sharif Communications, un nombre en el membrete le heló la sangre. Listado como el consejo legal de la empresa en Londres aparecía el bufete Cervantes y Asociados, el mismo despacho que había destruido su carrera y la había exiliado de la profesión legal. El mismo donde los socios principales le habían amenazado con arruinarle la vida si alguna vez volvía a ejercer. Y ahora, de alguna forma, estaban conectados a la adquisición más importante de Sheikh Khalid. La coincidencia parecía imposible, lo que significaba que probablemente no era coincidencia en absoluto. La mañana en Dubái llegó con un sol dorado entrando a raudales por los ventanales de la suite, pero Lina llevaba horas despierta, rodeada de documentos que pintaban un panorama cada vez más inquietante de la adquisición de Sharif Communications. Sheikh Khalid la encontró en la oficina a las 7 de la mañana, todavía con la ropa de la noche anterior. Tazas de café esparcidas sobre la mesa como evidencia arqueológica de una noche en vela dedicada a desentrañar misterios. ¿Durmió algo?, preguntó, con evidente preocupación en la voz. No pude, no después de lo que encontré. Lina señaló los papeles extendidos frente a ella como piezas de un rompecabezas. Khalid, esto no es solo sabotaje corporativo. Es algo mucho más complejo y mucho más personal. Él se sirvió café del servicio que había aparecido en algún momento de la noche y se sentó frente a ella. A la luz de la mañana parecía más joven de alguna forma, con el cabello ligeramente revuelto y su armadura corporativa habitual reemplazada por una elegancia casual. Dígame. El bufete Cervantes y Asociados ha sido el consejo legal de Sharif Communications en Londres durante 3 años. El mismo despacho que destruyó mi carrera está directamente conectado a su adquisición más grande. Lina empujó un contrato a través de la mesa. Pero aquí está lo interesante, todo su trabajo legal reciente ha sido diseñado para crear problemas, no para resolverlos. Sheikh Khalid estudió el documento, y su expresión se oscureció con cada página. Estas modificaciones de contrato harían casi imposible adquirir la empresa de forma limpia. Exacto. Alguien en Cervantes está saboteando deliberadamente el negocio de Hassan Sharif, pero lo hace con suficiente sutileza para que parezcan complicaciones orgánicas y no interferencia intencional. La pregunta es, ¿por qué? Lina alcanzó otro archivo, este marcado con información personal de Hassan Sharif. Creo que ya sé. La hija de Hassan, Amira Sharif, fue estudiante en Oxford hace 3 años. Según estas notas, estuvo comprometida con alguien en Londres antes de que el compromiso se rompiera abruptamente. ¿Cree que hay conexión con su situación? Creo que la familia de mi ex prometido se especializa en destruir a las personas que amenazan sus intereses. La línea de tiempo encaja perfectamente, el compromiso roto de Amira, el inicio de los problemas legales de Sharif Communications y mi propio exilio de la profesión. Sheikh Khalid se quedó callado un largo momento,
procesando las implicaciones que hicieron que a Lina se le apretara el estómago de temor. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una frialdad que ella nunca había oído antes. ¿Me está diciendo que traerla a Dubái la ha puesto en contacto directo con las personas que arruinaron su vida? Es posible. Probablemente incluso. ¿Y no pensó en mencionar esta conexión anoche? La acusación en su tono dolió, pero Lina se obligó a mantenerse calmada. Lo descubrí a las 3 de la mañana. He estado tratando de entender las implicaciones antes de sacar conclusiones apresuradas. Las implicaciones son que potencialmente he comprometido su seguridad al traerla aquí. Oh, dijo Lina poniéndose de pie y acercándose a la ventana con vista al Golfo Pérsico, me ha dado la oportunidad de entender finalmente qué fue lo que realmente me pasó en Londres. Ella podía sentir que Sheikh Khalid la observaba, podía percibir el debate interno entre sus instintos protectores y sus objetivos de negocios. Cuando se unió a ella junto a la ventana, su presencia era a la vez reconfortante y peligrosamente distraída. Podemos cancelar la adquisición. Buscar otra empresa de telecomunicaciones. Evitar toda esta situación. De ninguna manera. Su vehemencia pareció sorprenderlo. Khalid, no. Durante 2 años he estado huyendo de sombras y escondiéndome de mi propia vida. Si el bufete Cervantes y Asociados está detrás de los problemas de Hassan Sharif, entonces ayudarlo a adquirir su empresa de forma limpia no es solo buen negocio. Es justicia. La justicia puede salir cara. ¿Está preparada para lo que podría costar? Ella se volvió para enfrentarlo, sorprendida por lo cerca que estaba, lo suficientemente cerca para ver la preocupación en sus ojos oscuros. Lo suficientemente cerca para sentir el calor que irradiaba su cuerpo bajo la luz matutina. ¿Y usted? La pregunta quedó suspendida entre ellos como un reto. Esto ya no era solo negocios, y ambos lo sabían. Se trataba de confianza, de tomar riesgos el uno por el otro, de ese terreno peligroso que habían estado acercando desde aquella primera noche en Puyol. Nos reunimos con Hassan en 2 horas, dijo Sheikh Khalid. Por fin. Si tiene razón sobre la participación de Cervantes, va a necesitar aliados más de lo que imagina. Y si me equivoco, entonces procedemos con una adquisición estándar y esperamos que su pasado se quede enterrado. Pero incluso mientras lo decía, ambos sabían que secretos tan enredados rara vez permanecen enterrados por mucho tiempo. Las oficinas de Sharif Communications ocupaban 3 pisos de una torre reluciente en el distrito financiero de Dubái, con vistas panorámicas al horizonte en constante expansión de la ciudad. Hassan Sharif los recibió en una sala de juntas que lograba mezclar la hospitalidad tradicional de Medio Oriente con tecnología de punta para negocios. Hassan mismo fue una sorpresa, más joven de lo que Lina esperaba, quizá unos 50 años, con ojos inteligentes que parecían pesar cada palabra antes de pronunciarla. Pero lo que más la impactó fue el agotamiento que parecía emanar de él, el cansancio de un hombre luchando batallas que no entendía del todo. Señor Al-Mansour, gracias por considerar la adquisición de nuestra empresa, dijo Hassan mientras se acomodaban alrededor de la mesa de juntas pulida. Seré honesto, necesitamos esta asociación más de lo que mi orgullo me permitiría admitir normalmente. Los negocios son negocios, Hassan. La cuestión es si podemos estructurar un trato que beneficie a todos los involucrados. El tono de Sheikh Khalid era cortésmente profesional, pero Lina podía percibir su alerta aumentada. He traído a la señorita Nasir para que revise las complicaciones legales que parecen estar afectando sus operaciones. La atención de Hassan se volvió hacia Lina con interés cortés. Señorita Nasir, ¿su expertise es en Derecho Corporativo Internacional? Entre otras cosas. Me especializo en cumplimiento regulatorio y análisis de contratos. Lina abrió su maletín con cuidado deliberado.
He estado revisando su documentación legal reciente y tengo algunas preocupaciones sobre el consejo que han estado recibiendo. Algo brilló en la expresión de Hassan, esperanza, quizá, o el reconocimiento de que alguien finalmente entendía su situación. Ha identificado problemas. He identificado patrones. Su consejo legal en Londres ha estado creando obstáculos en lugar de eliminarlos, modificaciones de contrato que invitan a escrutinio regulatorio, solicitudes de licencias con errores deliberados. Acuerdos de asociación estructurados para fallar. El rostro de Hassan palideció. Eso es exactamente lo que he estado sospechando, pero no podía probarlo. ¿Por qué sus propios abogados sabotearían su negocio?, preguntó Said Khalid, aunque Lina sospechaba que ya sabía la respuesta. Porque en realidad no son mis abogados, dijo Hassan en voz baja. Hace 3 años, mi hija Amira estudiaba en Oxford. Se comprometió con un joven de una prominente familia legal de Londres. El compromiso terminó mal, con acusaciones y amenazas, y de repente este prestigioso despacho ofrecía sus servicios a tarifas que no podía rechazar. El bufete Cervantes y Asociados, dijo Lina. La sorpresa de Hassan fue genuina. ¿Los conoce? Desafortunadamente, sí. Ellos destruyeron mi carrera cuando amenacé con exponer sus operaciones de lavado de dinero. La sala de juntas quedó en silencio, salvo por el suave zumbido del aire acondicionado y los sonidos lejanos del tráfico de Dubái. Hassan miró a Lina con comprensión creciente, mientras la expresión de Said Khalid se volvía peligrosamente fría. James Blackstone, dijo Hassan al fin. Ese era el nombre del prometido de Amira. Cuando ella descubrió que la estaba usando para acceder a las conexiones de negocios de nuestra familia, rompió el compromiso. Él amenazó con arruinarnos a ambos. Y ha estado haciendo exactamente eso de forma sistemática, confirmó Lina. Usando su expertise legal para crear problemas que la obligaran a una venta desesperada, probablemente a asociados suyos que adquirirían su empresa a una fracción de su verdadero valor. ¿Puede probarlo?, preguntó Said Khalid. Lina alcanzó su laptop y abrió el análisis en el que había trabajado desde el amanecer. Cada modificación de contrato, cada complicación regulatoria, cada problema de licencias puede rastrearse hasta consejos del bufete Cervantes y Asociados. El patrón es claro una vez que sabes qué buscar. Más importante aún, dijo Hassan, y su voz ganó fuerza. ¿Puede arreglarlo? Puedo hacer algo mejor. Puedo exponer toda la operación y asegurarme de que James Blackstone nunca vuelva a manipular a otro cliente. La determinación en su voz pareció sorprender a todos en la sala, incluyéndola a ella misma. Pero mientras las piezas de la conspiración se aclaraban, Lina sintió que algo despertaba en ella, algo que había estado dormido desde Londres. El hambre de justicia que la había impulsado a convertirse en abogada en primer lugar. ¿Qué necesita de nosotros?, preguntó Said Khalid. Acceso a todos sus archivos legales, registros de comunicaciones con el bufete Cervantes y Asociados, y permiso para contactar a las autoridades regulatorias tanto en Londres como en Dubái. Listo, Hassan. Lo que necesite. Si hay una posibilidad de salvar mi empresa y exponer a esta gente, le daré todos los recursos que requiera. Mientras pasaban la siguiente hora revisando documentos y planeando la estrategia, Lina sintió esa emoción familiar del trabajo legal complejo que activaba cada rincón de su inteligencia. Esto era lo que había extrañado durante sus años de exilio, la satisfacción de usar sus habilidades para resolver problemas importantes y proteger a personas inocentes. Pero más allá de eso, era consciente de que Said Khalid la observaba trabajar con algo que parecía admiración. Cuando argumentaba un punto particularmente complicado sobre derecho regulatorio, su sonrisa era orgullosa. Cuando identificaba otra capa del engaño de Cervantes, su asentimiento transmitía aprobación y algo más cálido. «Es usted extraordinaria»,
dijo el bajito durante un descanso mientras Hassan hacía llamadas para reunir más documentos. Solo estoy haciendo mi trabajo. No, está haciendo lo que estaba destinada a hacer. Esto es quién es realmente, ¿verdad? No la mesera invisible, no la sobreviviente cautelosa, sino esta abogada brillante y feroz que lucha por la justicia. La admiración en su voz hizo que algo se agitara peligrosamente en el pecho de Lina. Soy la misma persona que siempre he sido. Tal vez, pero ahora estoy viendo todo de usted. Antes de que pudiera responder, Hassan regresó con una expresión de satisfacción sombría. He estado en contacto con 2 otros empresarios que usaron el bufete Cervantes y Asociados en los últimos 3 años. Ambos experimentaron patrones similares de sabotaje legal seguido de ofertas misteriosas de adquisición por parte de inversionistas con base en Londres. Es una operación sistemática. Lina asintió. Identifican empresas exitosas de Medio Oriente, infiltran sus procesos legales, crean problemas artificiales y luego arreglan para que asociados suyos las adquieran a precios de remate. Lo que significa, añadió Said Khalid, que detenerlos no es solo salvar la empresa de Hassan. Es exponer una red internacional de fraude. Y la magnitud de lo que enfrentaban se asentó en la habitación como un reto. Esto ya no era simplemente una adquisición de negocios. Era una batalla contra las mismas fuerzas que habían destruido la vida de Lina y ahora amenazaban a otras personas inocentes. Entonces, dijo Hassan, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Lina miró a los 2 hombres que ahora dependían de su expertise, sintiendo el peso de la responsabilidad y la emoción del propósito combinándose en algo poderoso y transformador. Le daremos a James Blackstone exactamente lo que se merece, dijo. Lo exponemos todo. Pero mientras pronunciaba esas palabras, Lina no podía quitarse la sensación de que su lucha apenas comenzaba y que James Blackstone no se rendiría sin consecuencias que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. La llamada llegó a medianoche, rompiendo el silencio concentrado de su suite en el hotel de Dubái, donde Lina había estado trabajando 18 horas seguidas para armar el caso contra Cervantes y Asociados. Said Khalid contestó al segundo timbre. Su voz inmediatamente alerta a pesar de la hora. Al-Mansour. Lina vio cómo su expresión cambiaba de atención profesional a furia fría mientras escuchaba a quien estuviera del otro lado. Cuando finalmente colgó, el silencio en la habitación se sintió ominoso. Era mi equipo de seguridad en Nueva York, dijo en voz baja. Alguien entró a mi oficina esta noche. No robaron nada, pero fotografiaron todos los archivos relacionados con la adquisición de Sarif. Las implicaciones golpearon a Lina como agua helada en las venas. Saben que estamos tras ellos. Peor aún. Don David recibió una llamada hace una hora de alguien que dice representar a sus antiguos empleadores en Londres. Amenazan con acciones legales y continúa ejerciendo derecho internacional. El miedo y la ira se enfrentaron en su pecho, pero ganó la ira. Después de 2 años escondiéndose, aceptando la derrota, dejando que las amenazas de James Blackstone controlaran su vida, Lina sintió que algo encajaba en su lugar, como el regreso de su yo antiguo. Que amenacen. Tenemos evidencia de fraude sistemático que afecta a múltiples empresas en 2 continentes. Unas cuantas tácticas de intimidación no nos van a detener ahora. Lina, esta gente destruyó su carrera una vez. Podrían intentarlo de nuevo. Que lo intenten. Se levantó y se acercó a la ventana con vista al horizonte reluciente de Dubái, juntando valor de la audaz confianza de la ciudad. Pero esta vez no estoy sola. Y esta vez tengo pruebas de lo que han estado haciendo. Said Khalid se unió a ella junto a la ventana, su presencia protectora y alentadora a la vez. ¿Estás segura de esto? Una vez que avancemos, no hay regreso a la invisibilidad. Ya no quiero ser invisible.
Quiero ser exactamente quien siempre estuve destinada a ser, una abogada que lucha por la justicia, sin importar cuán poderoso sea el adversario. La convicción en su voz pareció sorprenderlos a ambos. Pero al pronunciar esas palabras, Lina se dio cuenta de que eran verdad. La mujer asustada y derrotada que había huido de Londres ya no existía, en su lugar había alguien más fuerte y determinada que nunca. Entonces terminamos con esto, dijo Said Khalid. Todo. A la mañana siguiente, Hassan Sharif llegó a la suite con noticias que confirmaban sus peores temores y sus mejores esperanzas al mismo tiempo. Su hija Amira había llegado de Londres durante la noche, trayendo evidencia que transformaría su disputa de negocios en un caso legal internacional. Amira Sharif tenía 25 años, hermosa de esa forma que sugería tanto inteligencia como fuerza, y irradiaba una furia tranquila que viene de haber sido traicionada sistemáticamente por alguien en quien confió su corazón. Señorita Nasir, dijo, acomodándose en la silla de la sala de juntas con gracia decidida. Mi padre me cuenta que usted es la abogada que James Blackstone intentó destruir. Ex abogada, actual consultora legal, y sí, James y su padre dejaron muy claro que nunca volvería a ejercer si exponía sus operaciones de lavado de dinero. Ah, entonces usted entiende exactamente qué clase de hombre era mi prometido. Amira abrió su maletín con movimientos precisos, de alguien que había planeado este momento con mucho cuidado. Traje copias de todo, correos personales, comunicaciones de negocios, conversaciones telefónicas grabadas. 3 años de evidencia de que James ha estado usando nuestra relación para infiltrarse y sabotear empresas de Medio Oriente. Los documentos que Amira extendió sobre la mesa eran devastadores, hilos de correos discutiendo el proyecto de Dubái y neutralizar a la competencia a través de canales legales. Grabaciones donde James presumía de manipular a clientes hasta dejarlos vulnerables. Registros financieros que mostraban pagos de misteriosos inversionistas de Londres al bufete Cervantes y asociados por consultorías que coincidían con cada sabotaje empresarial. Esto es conspiración, fraude y extorsión operando a través de fronteras internacionales, dijo Lina, mientras su mente legal catalogaba los cargos y su satisfacción personal crecía. Con esta evidencia, no solo podemos limpiar la empresa de su padre, sino exponer toda la operación. Hay más, dijo Amira en voz baja. James no solo apuntó al negocio de nuestra familia. Ha estado recolectando información sobre docenas de empresarios exitosos de Medio Oriente, sus familias, sus relaciones personales. Está construyendo una base de datos de posibles blancos para futuras operaciones. La expresión de Said Khalid se había oscurecido cada vez más mientras revisaba la evidencia. Esto no es solo fraude. Es guerra económica sistemática disfrazada de servicios legales, lo que significa, añadió Lina sintiendo que las piezas de un rompecabezas más grande encajaban, que James Blackstone no es solo un abogado corrupto. Es el centro de una conspiración internacional diseñada para desestabilizar y adquirir empresas de Medio Oriente mediante manipulación legal. La magnitud de lo que enfrentaban se asentó en la habitación como una nube de tormenta. Esto ya no era solo salvar la empresa de Hassan ni limpiar la reputación profesional de Lina. Estaban confrontando una operación sofisticada que probablemente había afectado a cientos de personas y millones de dólares en adquisiciones fraudulentas. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Hassan. Lina miró alrededor de la mesa a los rostros que dependían de su expertise, sintiendo el peso de la responsabilidad y la emoción del propósito combinándose en algo poderoso y transformador. Hacemos lo que James Blackstone nunca esperó, dijo. Luchamos de vuelta con la verdad. Los siguientes 48 horas pasaron en un torbellino de llamadas internacionales, presentaciones legales y planeación estratégica que le recordaron a Lina por qué se había enamorado del derecho en primer lugar. Trabajando con las autoridades regulatorias de Londres y Dubái, construyeron un caso completo e irrefutable.
Sheikh Khalid resultó ser no solo un jefe solidario, sino un compañero invaluable en la investigación. Sus contactos empresariales abrieron puertas que habrían permanecido cerradas para una abogada desacreditada trabajando sola. Mientras que su mente estratégica ayudó a identificar debilidades en la operación de Blackstone que un análisis puramente legal podría haber pasado por alto. La Autoridad de Servicios Financieros de Dubái ha acordado congelar todos los activos conectados a las operaciones de Blackstone en Medio Oriente, anunció después de una llamada particularmente crucial. Y la Oficina de Fraude Grave de Londres está lanzando una investigación formal basada en la evidencia que Amira proporcionó. ¿Y la campaña de intimidación contra mí?, preguntó Lina. Manejado. Mi equipo legal en Nueva York presentó cargos por acoso, y don David está trabajando con organizaciones internacionales de negocios para hacer público lo que realmente le pasó a su carrera en Londres. El alivio era abrumador, pero venía acompañado de algo más, la creciente conciencia de que su asociación profesional había evolucionado hacia algo mucho más personal y complejo. Fue Sheikh Khalid quien reconoció el cambio primero, tarde en su última noche en Dubái, mientras trabajaban hombro con hombro en la oficina de la suite del hotel. Rodeados por la evidencia de su exitosa campaña contra la conspiración de James Blackstone. Lina, dijo, levantando la vista de la laptop donde había estado coordinando con autoridades en 3 países diferentes. Necesito decirle algo. Algo en su tono hizo que el pulso de Lina se acelerara. ¿Qué? Esto, señaló los documentos esparcidos por el espacio de trabajo. Trabajar con usted así, verla reclamar su identidad profesional y luchar por la justicia, me ha hecho darme cuenta de algo importante, me estoy enamorando de usted. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una confesión y un reto. Lina sintió que su corazón se detenía y luego latía con una intensidad dolorosa. Khalid, sé que es complicado. Sé que hay consideraciones profesionales, dinámicas de poder y una docena de razones por las que este es un mal momento. Él se levantó y se acercó a ella, su expresión vulnerable de una forma que nunca había visto antes. Pero también sé que viéndola trabajar estos días, viendo su brillantez, su pasión y su compromiso absoluto con hacer lo correcto, nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Lina se levantó para encontrarse con él, su mente corriendo a través de implicaciones y complicaciones, incluso mientras su corazón respondía a la sinceridad en su voz. Yo también me estoy enamorando de usted, dijo bajito. Pero tiene razón sobre las complicaciones. ¿Son insuperables? Ella estudió su rostro bajo la suave luz del horizonte de Dubái, viendo no al millonario intimidante que se había acercado a su mesa en Puyol, sino al hombre que había confiado en su juicio profesional. Apoyado su lucha por la justicia y, de alguna forma, había visto más allá de su invisibilidad cuidadosamente construida hasta la persona que realmente era. No, dijo al fin. Son solo complicaciones, y ya estoy cansada de dejar que las complicaciones controlen mi vida. Cuando él la besó, se sintió como regresar a casa y lanzarse a una aventura al mismo tiempo. Toda la tensión profesional y la atracción personal que habían estado creciendo desde su primer encuentro se cristalizaron en algo poderoso, transformador y absolutamente correcto. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó ella cuando finalmente se separaron. Ahora volvemos a la Ciudad de México, terminamos de destruir la operación de James Blackstone y vemos cómo construir algo significativo juntos, profesional y personalmente. ¿Es eso lo que usted quiere? Lo que quiero, dijo Sheikh Khalid, enmarcando su rostro con manos de certeza gentil, es pasar el resto de mi vida trabajando al lado de la mujer más brillante, valiente y extraordinaria que he conocido. 3 meses después. Las secciones de negocios de los periódicos en 2 continentes llevaban titulares sobre la red internacional de fraude que había sido expuesta gracias a la cooperación entre Al Mansour Global Enterprises y las autoridades regulatorias de Londres y Dubái.
James Blackstone y 6 asociados enfrentaban cargos criminales en múltiples jurisdicciones, mientras que la empresa de Hassan Zarif había sido adquirida exitosamente en un trato que restauró su valor completo y su reputación. Pero para Lina, el titular más significativo era mucho más pequeño y personal. El anuncio en el diario jurídico de la Ciudad de México de que había sido reinstalada para ejercer derecho y nombrada como consejera legal senior de Al Mansour Global Enterprises. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Said Khalid mientras estaban en su nueva oficina compartida, con vista a Polanco desde el piso 53 de su edificio, por exponer fraude internacional, salvar empresas inocentes y obtener justicia para todos los que James Blackstone intentó destruir. Lina sonrió mientras enderezaba sus nuevas tarjetas de presentación. Ninguno en absoluto. ¿Y sobre nosotros? Se volvió de la ventana y lo encontró mirándola con la misma intensidad que la había intrigado meses atrás en aquel rincón del restaurante, pero ahora suavizada por algo más cálido y profundo. Sobre enamorarme de mi jefe brillante, exigente y a veces imposible, que vio a través de mi disfraz y me devolvió mi identidad profesional. Se acercó a él con la gracia confiada de una mujer que por fin estaba exactamente donde pertenecía. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Cuando él la atrajo a sus brazos, rodeados por la evidencia de su éxito compartido y la promesa de su futuro juntos, Lina se dio cuenta de que a veces las historias de amor más extraordinarias comienzan con los momentos más sencillos, un contrato que necesita traducirse, un fraude que necesita exponerse y 2 personas valientes que se atreven a confiarse mutuamente la verdad. Te amo, Lina Nasir, brillante abogada y la mujer que me salvó del error más grande de mi carrera. Yo también te amo, Said Khalid Al Mansour, millonario imposible y el hombre que me salvó de la invisibilidad. Y mientras la Ciudad de México brillaba a su alrededor como una promesa de posibilidades infinitas, comenzaron a planear no solo su próxima adquisición, sino su boda, su futuro y el imperio que construirían juntos sobre la base de la justicia, la integridad y un amor que los había transformado a ambos. Que Dios los bendiga a todos, queridos amigos, y que estas historias de segundas oportunidades y amor verdadero les llenen el corazón de paz y esperanza. Gracias por acompañarme hasta el final.